Muy bien, acompáñenme con sus Biblias en el libro de Levítico, Sefer Vayikra, capítulo 24. Pasamos ya a la sección correspondiente a las fiestas de Dios. Bueno, las pasamos en cuanto al estudio, pero no las hemos pasado porque realmente es algo que van a seguir vigentes una y otra vez, que seguiremos celebrando aun cuando esté aquí el Mesías, y creo que más bien es lo que le va a dar sentido a lo que hemos estudiado. Y vamos al capítulo 24, vamos directo ahí. Levítico capítulo 24 nos va a hablar acerca de algunas porciones que son importantes dentro del servicio de lo que es el tabernáculo, el Mishkan, una situación difícil que se llegó a vivir ahí en Israel. Y bueno, todos sabemos que el tabernáculo fue el lugar que Dios diseñó. ¿Por qué pensamos que Dios diseñó? Porque todo lo que hizo Moisés, creó Betzaleel por mandato de Moisés, todo fue conforme al proyecto o a lo que Dios le mostró. Moisés subió al monte Sinaí y yo no sé de qué manera Dios le hizo ver los muebles, los utensilios, los instrumentos del tabernáculo. Entonces, no sé si había tercera dimensión o pantalla o algo le enseñó a Moisés para que él pudiera explicarles a Betzaleel de qué manera tenía que construir cada elemento del tabernáculo, que ya estudiamos a gran detalle y que son muy importantes. Pero yo quisiera que pensáramos más allá, que hoy no hay un templo, hoy no hay un tabernáculo. Dios nos ha dado un tabernáculo a ti y a mí. Dios nos ha mandado levantar un tabernáculo para nuestras familias, que es nuestro hogar. Nuestro hogar es el Mishkan, ese es el lugar donde Dios debe de morar, donde la presencia de Dios se debe de manifestar. Y el sacerdocio es un llamado muy particular que tenían solo aquellos que pertenecían ¿a qué tribu? A la tribu de Leví. Pero no porque fueran de la tribu de Leví significaba que ya todos eran levitas, eran sacerdotes, perdón. Podía ser de la tribu de Leví, pero no necesariamente eso significaba que ibas a estar sirviendo o ministrando en el tabernáculo o en el templo. Podías quedar fuera de ciertos servicios por aspectos físicos, por ciertos defectos, o no sé cómo podríamos llamarle, ¿no? Por algunas situaciones, decía ahí, lo leímos, el cojo, o manco, o tuerto, alguna situación así, pues podía dejar imposibilitado en cuanto a ciertos servicios. Porque había muchos otros que sí pudiesen realizar, como la alabanza, como la música, todo esto. Quizás a lo mejor alguien pues no tenía una pierna, pero pues quizás sí podía tocar, sí podía cantar, y era una forma de servicio a Dios. Entonces, ser levita era un gran privilegio, ser levita era un gran honor, pero eso no garantizaba estar automáticamente en el servicio del tabernáculo. Entonces, recordemos el pasaje que dice, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Dios ha hecho un llamado a tu vida en algún momento, y de ti depende acudir y tomar ese llamado. El deseo de Dios es ponerte a su servicio, yo creo que como sumo sacerdote. Y hoy que no hay este templo, Dios sí nos ha llamado a ser sumos sacerdotes de nuestro hogar. Dios nos ha llamado a ministrar dentro de nuestro propio tabernáculo, que es nuestra casa. Aún si tú estás solo, tienes ese llamado de ser sacerdote y de ministrar y de administrar tu propio hogar. Aunque seas una persona soltera, aunque esté viva solo, tenemos ese llamado. Porque el deseo de Dios es que cada hogar de esta ciudad fuese un referente, fuese un lugar en el que pudieran la gente conectarse con Dios. ¿Han visto fuera de las empresas o de establecimientos, en el piso generalmente, en los estacionamientos, 4 flechas blancas? ¿Y qué es lo que tienen en el medio? Un círculo blanco. ¿Y qué dice ahí? ¿O para qué es eso? A ver. ¿Para qué es? Dice punto de reunión. Ajá. ¿Y para qué es ese punto de reunión? Así es. En caso de que hubiese alguna emergencia, algún desastre, un terremoto o un incendio o algo sucediera,
Pues todos aquellos que están cerca de estos lugares o que trabajan ahí, le dicen, ¿sabes qué? Vámonos al punto de reunión. Entonces, en teoría, ese punto de reunión siempre está despejado, todos saben cómo llegar ahí, y es un lugar en el que, teóricamente, si tú te paras ahí en ese punto, dices, bueno, pues aquí puede caer un árbol, aquí cae un poste, aquí cae el cable de luz, y a mí no me pasa nada porque yo estoy parado en el lugar que supuestamente es el más seguro de toda esa zona. Pues bueno, el tabernáculo, Dios quería que fuera un punto de reunión. Marcó así como que las flechas y dijo, aquí es el punto donde yo quiero que ustedes se reúnan. Está padre que nos vemos en el café, nos vemos en casa de Menganito, nos vemos en casa de Sutanito, pero el lugar principal en donde debemos de conocernos, ahora sí que nuestro punto de reunión, debe de ser aquí. Yo quisiera que todos los solteros, el día que Dios les llame a casarse, que conocieran a su esposa aquí. Déjense de darse codazos por ahí. Eso sería lo ideal, ¿no crees? Yo le llamaría lo más sano. Y bueno, no nada más es en ese aspecto, sino en todos, que si surge una amistad entre nosotros, que sea aquí, y no porque tenemos hijos de la misma edad, o porque, no sé, nos gusta el fútbol, o nos gustan las carnes asadas, o no sé, cualquier cosa que también está bien. Pero nuestro punto de reunión debe de ser este. ¿Por qué? Porque este lugar, aunque yo sé que este es un salón de fiestas, finalmente representa la presencia de Dios a la que todos estamos acudiendo, en la que todos tenemos la intención de encontrarnos con Dios. ¿Tú veniste hoy con esa intención? ¿Con qué intención veniste hoy? O ya es más fuerte la costumbre que el amor, ¿no? Pues por ver a Dios, por conocer a Dios, por saber de Él, por escuchar su voz, por conectarme con Dios. Sabemos que Dios está en todas partes, ¿no? Creo que ese es un atributo básico, que es Él es omnipresente. ¿Tú crees que hoy Dios no está allá en Playa Mamitas? ¿Sí estará? Yo creo que sí está, ¿no? No dice el Salmo que si bajase a lo profundo, ahí estás tú, y si subiera a los montes, pues ahí estás tú. O sea, Dios está en todas partes. Pero nuestra carencia de fe y de conexión espiritual con Dios hace necesario que tengamos que establecer un punto de reunión. Porque hay un mundo espiritual, y ese mundo espiritual también Satanás obra en él y trabaja en él, y él está poniendo como velos, como paredes y como cercos para que cuando estemos en otros lugares sea más difícil poder contemplar a Dios. Pero cuando venimos todos aquí en bolita, en banda, derribamos esos cercos, derribamos esas paredes, derribamos esos velos. Ahora sí, como dice, la unión hace la fuerza. El hecho de consagrar un día, el hecho de consagrar un lugar, el hecho de consagrar un horario, el hecho de poner en tu mente la idea de venir aquí, llegar a tiempo, etcétera, todo eso hace que sea más fácil el conectarnos con Dios. El ideal de el hombre era que se pudiera, vamos a llamarlo así, enchufar con Dios en cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero para llegar a eso necesitamos escalar un nivel espiritual muy alto. Y honestamente no lo tenemos todavía, no lo tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios se paseaba entre el huerto del Edén. No había un templo. No había un punto específico de reunión. La presencia de Dios estaba en todas partes. Así será en un futuro. ¿Recuerdan Apocalipsis, la Nueva Jerusalén? No hay templo, no hay sol, no hay luna. ¿Por qué? Porque ya es tan fuerte la manifestación de la presencia de Dios. Y nosotros vamos a derribar todas esta carne, todo este cuerpo que estorba, que entonces va a ser algo que casi sería blasfemo imaginarlo, ¿no? Si yo pudiera decirles, no, va a ser increíble, mira, va a ser así, ya estaría, sin duda, equivocándome totalmente. Entonces, nuestro hogar debe de buscar acercarse a esto, a ese punto de reunión, a ese lugar en el que tú puedas percibir la presencia de Dios. Por eso el Eterno nos rodea de mandamientos en nuestro hogar. El tzitzi, la mezuzá, la oración por los alimentos, el Birkat Hamazon, ¿no? El Shabbat. De alguna manera las fiestas también nos hacen tener esta presencia de Dios durante la semana en nuestras casas. Así que
Yo te invito a que este estudio lo veas de esta manera también, con esos ojos pensando, yo como sacerdote tengo que ministrar mi hogar, tengo que llevar las labores que llevaba un sacerdote. ¿Y qué labores llevaban a cabo? Había dos muy importantes, había dos muy particulares. Dice el verso 1 del capítulo 24, habló el Señor a Moshe diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente, fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante del Eterno. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante del Eterno. Esta es la función, una de las funciones que tenían que llevar a cabo los sacerdotes, el encendido de la menorá, el encendido de la lámpara, que nos dice aquí que debía de arder continuamente. Francamente, les voy a ser sincero, no sé si se refiere, porque hay dos opiniones y la palabra hebrea no nos arroja, ahora sí que mucha luz. Una opinión decía que tenían que estar encendidas all time, 24 horas, 24/7, todos los días, todo el tiempo, todo momento tenía que estar encendidas. Y otra opinión dice no, por lo que dice en el verso 3, dice, dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana. Es decir, prácticamente el periodo desde que oscurecía hasta que, bueno, ya amanecía, ya se hacía de día, y entonces ese era el tiempo de oscuridad, por llamarlo así en la noche, pero tenía que estar encendida. Es decir, que cuando tú llegaras al tabernáculo, los levitas entraran al tabernáculo, siempre iba a haber luz, siempre iba a estar, ya sea porque si era de noche estaba encendida la menorá, o porque si era de día, pues la misma luz del exterior alumbraba y permitía luz. Entonces, ¿qué nos dice Dios con esto? Nosotros mismos tenemos que ser responsables de que haya luz en nuestro hogar, de encender, ahora sí que la menorá de nuestras propias casas. Nadie más la va a poder encender por ti. ¿Por qué? Porque nadie puede entrar al tabernáculo si no era un levita, si no era un sacerdote. Así que esa es nuestra función. Ahora, como sabemos, el tabernáculo, dentro de los objetos más particulares, es justamente la menorá de la que no se tienen realmente medidas. Sabemos que era de oro puro, de una sola pieza, de alrededor de 50 kilogramos de oro, o sea que era una cosa, no recuerdo la cuenta, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cuánto costaba? Bueno, era muchísimo dinero, era una cosa extraordinaria. Yo creo que cuando intentaban robar o saquear el templo, yo creo que la menorá era así como número 1, ¿no? Era de los principales. Sin embargo, la menorá por sí misma no sirve para nada. Bueno, ya sé que ustedes dijeron, oye, pues una de oro, bueno, ya creo que sí podría servir. Pero como función no tiene ninguna utilidad. No tiene ninguna utilidad si no tiene el aceite para lo cual realmente está haciendo, para lo cual fue creada. Fue creada para producir luz, para dar luz, para alumbrar, para que se pudieran llevar a cabo las demás funciones. Así que la lámpara o la menorá, como les decía, aún siendo de oro, si no contaba con ese aceite, no iba a servir de nada. Y Dios les dice, por eso, traigan aceite puro de olivas machacadas. Y el aceite representa el Espíritu de Dios. Y eso es lo que la menorá en cierta forma también quería representar. Que el Espíritu, la presencia de Dios es la que va a alumbrar. Pero para obtener este aceite no es evidentemente como el voy a la tienda y lo traigo, ¿no? Hoy el encendido de la Januquía, qué simple es, ¿no? Qué fácil es un recordatorio también. Sin embargo, en aquel entonces, bueno, pues se obtiene de las aceitunas que crecen en estos árboles de olivo. Se tiene que esperar ciertos momentos para poder tomarla, no era así como que pongo el árbol, ya creció, ay perfecto, tráiganselas, macháquenlas rápido y aquí está el aceite. Es un aceite, ¿se acuerdan? Lo vamos a estudiar dentro de los mandamientos, un aceite muy especial, es un aceite muy particular que dice que solo cierta familia de los levitas sabía la receta, sabía la elaboración exacta. Ajá. O sea, no era como de que, ay, pues a ver, échale 3 de aquí, 2 de aquí, y la molemos y... No era así de, pásame la receta vecina, no era así. Tenía que llevar un proceso particular. Entre ellos, que la aceituna esta tenía que tener una maduración exacta, precisa. 2, había ciertas maneras de obtenerlas. A veces se hacía sacudiendo el árbol,
para no tomarlas y arrancarlas y dañarlas. A veces se hacía justamente que se le llama por ordeño, o sea, irlas tomando con las manos porque seleccionabas cuáles eran las mejores. A veces se tomaban del suelo considerando que esas eran las que ya habían madurado más. O a veces se hacían por vareo, esa es otra manera de sacarlas. Vareo, pues es tal cual, o sea, unos varazos hacia las ramas y salían las aceitunas. Y una vez que estaban recolectadas, fíjense, se tenían 24 horas para poder llevar a cabo todo el proceso de extraer el aceite, todo el proceso del machacado. 24 horas, o sea, no era de, bueno, pues ya las junté, guárdalas en el refri y mañana que nos vemos ya sacamos el aceite. No. Ya tenían que hacerlo de manera inmediata. Máximo 24 horas. ¿Por qué? Porque se oxidaban o se fermentaban. Entonces ya el aceite ya no iba a ser de la misma calidad. Y ellos sabían que el aceite tenía cierta durabilidad. Por eso sabían si realmente las aceitunas eran buenas, o sea, si habían sido de una buena cosecha o no. O sea, que si por ahí había algún levita que, yo lo hago mañana, y hacía el aceite, y yo de, oye, se apagó a la media hora, ¿qué pasó? A ver, ¿quién trajo el aceite? A ver, ¿a quién le tocó? A ver, saquen el rol, ¿no? El rol del aceite. A ver, menganito, pues, ¿qué pasó? O sea, este aceite no es como debería de ser. Eso lo aprendemos incluso de la historia de Hanukkah. Pero bueno, ellos sabían cuánto tenía que durar ese aceite porque tenía el sello del sumo sacerdote. Entonces, por eso el milagro es más relevante porque entendían que tenía que durar tantos días y duró los 8 días. Ajá. Entonces se llevaba a cabo, antes de machacarlo, se llevaba a cabo una minuciosa revisión. Se limpiaban, se sacaban pues todas las impurezas, se lavaban, se les quitaban las ramas, la tierra, y se clasificaban según la calidad. Entonces las mejores, esas, eran para el aceite. Y bueno, ¿por qué les digo todo este proceso? Que dices, bueno, ¿y esto qué? ¿Qué tiene que ver? Que si el aceite representa el espíritu, y ese aceite es lo único con lo que se podía prender la menorá, es la única manera en la que tú y yo vamos a poder encender las luces de nuestro hogar. Es la única forma en la que vamos a poder llevar luz a nuestra casa, llegando a una maduración. Siendo tomados por el Padre, siendo tomados por el Eterno, y permitir que Él en su momento, ahora sí, que nos machaque. Porque no podemos extraer lo mejor de nosotros, no se podía extraer ese aceite, si no era a través de un mortero o de esta piedra de molino, pues que era una cosa impresionante, ¿no? Una piedra de estas grandísimas, pesadísimas, para que quedara triturada toda. Ahora sí que ahí sí le exprimían hasta la última gota. A veces queremos cosas grandes para nuestra vida, queremos un hogar con luz, un hogar con bendición. Pero cuando nos está apretando Dios, le decimos, no, Dios, yo te pedí bendición, yo te pedí gozo, yo te pedí alegría. Dice, pues por eso justamente, para que pueda haber luz en tu vida, necesitamos a veces ser apretados un poco por Él. El ejemplo más grande de todo esto es Yeshua. Yeshua es ese olivo entregado por nosotros. ¿Para qué? Para que a través de sus sufrimientos nosotros pudiéramos recibir el Espíritu, la Ruach HaKodesh. Él dijo, les conviene que me vaya. Les conviene, porque si yo no me voy, si yo no sufro, no podré enviar a ustedes el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual los va a guiar a toda verdad. Entonces también necesitamos de ese Espíritu en nuestras vidas para poder discernir, para poder tomar decisiones. Decisiones tan simples como pensar, híjole, ¿me casaré, no me casaré? Ay, tan simple, ¿no? Bueno, no tan simples, pero decisiones que a veces pueden parecer insignificantes. A veces es bueno tomarse un tiempo y ponerlo en manos de Dios, ¿no? Ir a tal lugar, buscar este trabajo, meteré a mis hijos a esta clase, a esta escuela, o haré esto, haré el otro. O sea, necesitamos de ese Espíritu que nos guíe, que nos alumbre, que nos traiga luz a nuestras vidas. Todos nosotros tenemos ese llamado a dar luz, como lo hizo Yeshua. Yeshua es la luz de nuestras vidas, es la luz del mundo, es la luz del tabernáculo. Y nosotros tenemos que buscar esa luz. Y al mismo tiempo, la misma palabra, la misma Torah, es un ejemplo, es un símbolo de la menorá. Pues no podemos pensar que va a haber luz en nuestras casas si la Biblia está cerrada, ¿no? O sea, no va a alumbrar a nadie, ¿no? Hay gente que, bueno, la deja así abierta, pero pues ya pensando de que aquí para que empiece a emanar
la bendición. No, esa luz va a emanar de la Torá, de la Escritura, cuando la empezamos a leer, cuando la empezamos a vivir, cuando a través del Espíritu empezamos a buscar la voluntad de Dios. Dice Filipenses 2:15, para que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandezcan como luminares en el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque una de las funciones del sacerdote también, dice en el verso 4, sobre el candelero limpio. Fíjate. O sea, tenía que estar limpio. No sé cuántos de ustedes han encendido la Hanukkah con aceite. ¿Les ha tocado encenderla con aceite? Y cuando se consume ya el aceite y queda el pabilo como que suelta o se deshace y suelta pues precisamente ya esa sustancia quemada. Y se mancha todo el aceite. Y cuando tiras el aceite, o lo poco que quedó, el vaso o el recipiente queda manchado y queda pegado en los pedazos del pabilo. O sea, tienes que volverlos a lavar para volverlo a usar. O sea, cada noche tienes que cambiarlo y limpiarlo. Entonces ellos tenían que hacer esto mismo. Tenían que darse cuenta que tenían que limpiar día tras día el candelero, la menorá. Nosotros, como lo que leímos aquí en Filipenses, también tenemos que limpiarnos día a día para poder dar luz a otros. Y estar seguros de que hay aceite suficiente para poder alumbrar. Porque si no tenemos ese aceite, pues nos va a durar muy poco esa luz. ¿Qué otra función tenían los sacerdotes? En el verso 5 dice, tomarás flor de harina, cocerás de ella 12 tortas, que más bien son 12 panes, ¿no? Cada torta será de 2 décimas de efa. Las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante del Señor. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida al Eterno. Cada día de reposo lo pondrán continuamente en orden delante del Eterno en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas al Eterno por estatuto o por derecho perpetuo. Así que nos está hablando de la otra función que llevaban a cabo los levitas. Esta era de Shabbat en Shabbat. Esta era cada semana, en que consistía en la mesa llamada de los panes de la proposición, que esta mesa, ¿alguien recuerda en dónde estaba ubicada? Así como en qué disposición. Estaba en la parte norte, justo enfrente de la menorá. La menorá y esta mesa quedaban una enfrente de la otra. Entonces, bueno, yo creo que aquí Dios nos está mostrando algo también importante. Introdujo dentro del servicio a Él mismo esta parte de los panes. ¿Qué representa el pan, básicamente? Cuando pensamos en pan, ¿qué pensamos? ¿Qué se dice? ¿Sea una torta de jamón? ¿No? Dicen ahí. Representa la provisión, representa el sustento que Dios tiene. En este caso habla de 12 panes, 6 en cada hilera, como representando las 2 casas y específicamente las 12 tribus de Israel. La mesa representa no nada más el lugar en el donde se comía, sino un lugar de convivio, un lugar de convivencia, un lugar de armonía. Algunos lo ven hoy en día como un símil incluso de lo que sería un altar, de lo que sería un servicio a Dios. Ajá. Entonces, el pan representa efectivamente esta provisión. Y Dios quería enseñarles que a pesar de toda la santidad del lugar y de toda la grandeza y de todo lo que pudiera parecer importantísimo dentro del servicio, también estaba la parte del pan, la parte de la provisión, que es parte de nuestra vida, de nuestra relación con Dios. No me acuerdo de este proverbio en el que el autor dice, Padre, Señor, dice, no me des tampoco para que vaya a blasfemar tu nombre, ¿no? Para que después no vaya ya a decir, ya se olvidó de mí, ¿dónde está Dios? Y todo. Dice, pero tampoco me des demasiado para que entonces me olvide de ti. Señor, como que dice, dame lo justo, dame la medida necesaria, dame la provisión nada más que necesito. Yeshua, cuando dice que les enseña a orar a sus discípulos, dentro de esta famosa oración, el Padre Nuestro, incluye esta parte del pan, ¿se acuerdan? El pan de cada día, dánoslo hoy. O sea, danos esta provisión eterna.
Por una parte, la menorá representa el espíritu, la parte espiritual, la luz, pero también está la parte física, material, el sustento, el cual también es importante, y Dios está al tanto de ello. Y Dios quería que supiéramos, todos los que estamos aquí con toda esta enseñanza, que no va a faltar el pan en nuestra mesa. Jacob tuvo 12 hijos, y a todos les dio de comer, ¿no? 12 panes. Nosotros con 1, 2, 3 o 4 o 5, no sé quién vaya más encarrerado. Por ahí Polet y Abraham creo que son los que quieren tomar ventaja. Los animamos a que lo hagan. Sin duda también habrá pan en su mesa para ellos. Habrá pan. Dice que este pan, bueno, las características eran de flor de harina. Habíamos comentado que esta llamada flor de harina se refiere a la harina que era muy fina. Era una harina que se extraía evidentemente del trigo, pero que era así sumamente molida, que era así como muy especial. Y dice que estos panes eran alrededor, bueno, no sé si alguien traiga la nueva versión internacional, me parece que dice que eran alrededor de 2 kilogramos. O sea, yo creo que era un panesote, ¿no? Un pan muy grande. Y representaba eso para Dios. Representaba una ofrenda también que se le estaba llevando de cada tribu. Y al mismo tiempo Dios diciéndonos, yo te voy a dar la provisión. Pero para hacer este pan tenía que ser de harina muy molida. Decíamos que el trigo que representa a las personas, por lo tanto, si el trigo que representa a las personas, y nos dice aquí que estos panes son hechos de harina especial, de esta harina muy molida, es algo similar a lo del aceite, ¿no? Para poder obtener esta harina, pues dice que tienes que morir a ti mismo. Tienes que estar dispuesto, pues ahora sí que a ser machacado el último granito para poder extraerlo. Pues la disposición, como vemos, eran así, eran 2 hileras de 6 panes, y llevaba también dentro de ella ese incienso. Se ponía enfrente un pequeño incensario, que era pues el que daba este aroma, este olor. No era el altar del incienso, era un pequeño incensario que se ponía ahí mismo en la mesa. Sabemos que el incienso representa las oraciones. Por eso Yeshua enseñó justamente en la oración del Padre Nuestro, oren también por el pan, pero por el pan de cada día, por el pan de cada día. Y aquí Dios mandó cada semana que se cambiara el pan, y se considera que eso era uno de los milagros que sucedían en el Mishkan. Uno de los milagros así que más está documentado que sucedían en el tabernáculo era que cualquier pan que tú pusieras fuera del tabernáculo, más hagan la prueba, dejen hoy un bolillo y va a ver qué pasa dentro de 8 días, nos lo traen en 8 días, ¿cómo creen que va a estar? Es como balón de americano primero, ¿no? Así durísimo. Y ya enmohecido seguramente, tieso ya, o sea, nadie se lo comería. Nadie se comería eso. Pues el milagro consistía en que ese pan estaba así fresquecito. ¿Has tomado el pan así recién salidito, cuando todo está así calientito y que lo partes y ay, sale así hasta el humito? Ya se te antojó, ¿no? Así, cuando está así. Bueno, imagínate así un pan que llegaban los levitas, comían de él cada semana y fresquecito. Así fresco, así. Era un milagro que Dios estaba mostrándoles de que iba a haber frescura al dar, que iba a haber provisión. Pero ¿qué no podía hacer falta en este pan? La oración. Eso representa por eso el incienso. Así que aquí, pensando en las funciones sacerdotales, ¿qué nos corresponderá a nosotros hacer? ¿Orar por la provisión? ¿Es cierto? La verdad es que sí. Como varones, a nosotros primeramente, antes de ponernos a pensar de me voy a salir a matar allá al trabajo para traer el pan, número 1 es la oración. Porque si ahora sí que el Eterno no va contigo, difícilmente tendrás éxito. No, ese pan se va a enmohecer, ese pan se va a endurecer, ese pan no va a servir, ese pan no va a ser suficiente. Entonces no podía faltar oración, no podía faltar incienso en el pan. Nosotros tenemos que orar por la provisión. No es falta de fe, es todo lo contrario, es confiar y tener la certeza que Dios nos lo va a dar. Que si yo salgo voy a encontrar. Que cuando los hebreos salían de sus tiendas cada mañana, estaba ante sus ojos el maná. Día tras día, día tras día. Y esa debería de ser nuestra actitud al cruzar la puerta y salir a trabajar. Tú deberías de tener la certeza antes de subirte al carro, o es más, antes de salir de tu casa, Señor, ayúdame a traer el pan a esta casa.
y que este pan sea fresco, que este pan sea para alimentar a mi familia. ¿Qué representa también el pan? Pues la misma Torá. ¿Con qué alimentó Yeshua a estas multitudes? ¿Se acuerdan? Con panes y peces. ¿Qué representa estos panes? La Torá, los pactos que Dios hizo. Esa es la manera con la que también nosotros tenemos que alimentar a nuestra familia. Está perfecto llevarles pues las pizzas, el pollo, las hamburguesas y todo lo demás, toda esa provisión, porque eso se necesita y es un mandamiento hacerlo. Pero no podemos también dejar del otro lado el pan que descendió del cielo para dar vida eterna, la Torah. Entonces a veces pues sí, los metemos acá, engorda, de órale, bien, está buenísimo los buffets, pero pues están así en inanición, están anémicos, está toda la familia muriéndose de hambre porque no hay el pan espiritual. Y de esa responsabilidad no nos podemos escapar. Así que tenemos dos funciones, el pan físico y el pan espiritual. Eso es nuestro llamado como sacerdotes. ¿Por qué? Porque somos llamados a eso, a ministrar en nuestro hogar. Y después se deriva una situación muy fea, una situación muy difícil dentro del campamento. ¿Quieren enterarse? Bueno, vamos al verso 10. Pues ustedes lo van a leer, o sea que ya. Dice, en aquel tiempo, así como que hace mucho, mucho tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Hizo una discusión ahí o algo, se empezaron a caldear los ánimos, se empezaron ahí los empujones y que tú y que yo, se empezaron a pelear ahí. Dice, el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre del Eterno, y maldijo. Entonces lo llevaron a Moshe. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel. ¿Ya ven? Ya había cárceles ahí. Dice, hasta que les fuese declarado por palabra del Eterno. ¿Esto qué significa? Que Moisés no sabía qué se tenía que hacer. Hay 4 casos en los que Moisés no sabe qué hacer. Bueno, a lo mejor más, pero no nos dice la Torah, ¿no? Y este es uno de ellos. Este es un caso en el que le dicen, oye, Moisés, ¿sabes qué? Pues primero empezaron a discutir, luego se agarraron del chongo, y luego este cuate dijo, o sea, maldijo el nombre del Eterno. Pues, ¿qué hacemos? Está aquí en la cárcel. Dijo, ¿saben qué? Pues déjenme ver, ¿no? Y va Moisés, le consulta a Dios, así que ya nos da una guía aquí. ¿No sabes qué hacer? No te preocupes, Moisés tampoco no lo supo en muchos casos. ¿Qué hizo? Consulta a Dios. O sea, no hagas nada hasta que consultes a Dios. Dice el verso 13, y el Eterno habló a Moshe diciendo, o sea, ya aquí ya viene de Dios, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y los hijos de Israel, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre del Eterno ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemara el nombre del Eterno, que muera, que muera. Este es el primer castigo por blasfemia, el primer caso. Y el primero, muerte. O sea, ya Dios decretó un principio, que es aquel que blasfemare, aquel morirá. Tenemos ciertos, no el mismo caso, pero estas acusaciones son las que vertieron, por ejemplo, sobre Yeshua. El sacerdote y todos ellos rasgaron sus vestiduras y dijeron, este blasfemado. Cuando dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, y dijeron, este blasfema porque se está haciendo igual que a Dios. A este varón, cuando lo apedrearon, Esteban, dice, ve el cielo abierto y ve al Padre y ve al Mesías, y dijeron, está blasfemando, apedréenlo, y lo apedrearon. Sobre estos principios legales es que en muchos casos los judíos en la época del segundo templo apedreaban a alguien o podrían apedrear a alguien, sobre estos casos así fuertes. Entonces ya hemos hablado que las palabras tienen muchísimo poder. Las palabras se dice que tienen más poder que una espada. Tienen poder de crear. El mundo fue creado por medio de la palabra. Yo no sé si Dios vaya a traer juicio justamente así al mundo por palabra.
sea, va a ser así un decreto y ¡pum! Y o sea, así trae el castigo. Entonces las palabras tienen mucha fuerza y mucho poder. El mismo Yeshua dijo, de toda palabra ociosa va a dar cuenta el hombre. O sea que órale, ya nos está poniendo complicada, ya mejor guardamos silencio aquí, ¿no? Tenemos que cuidar todo lo que decimos. Entonces este hombre, es interesante el caso, ¿no? Dice que es hijo de una mujer judía. Pero su papá era egipcio, su papá estaba en el mundial, o había estado en el mundial, como sea. ¿Qué hace primero? Nos podríamos preguntar, bueno, ¿qué está haciendo una mujer judía, una mujer israelita, mejor dicho, valga la corrección, porque dice israelita, es cierto? ¿Qué es una mujer israelita casada con un egipcio? ¿No? Ya desde ahí como que el caso suena raro. Yugo desigual, ¿no? O mezclas, o como le podamos llamar. O sea, ¿qué tiene que estar haciendo esta mujer con este hombre? ¿Por qué? Porque yo puedo pensar, o esto nos hace pensar, no sé ustedes. Bueno, pues si este hombre creció, evidentemente en Egipto, su papá era egipcio, ¿qué es lo que le acababa de suceder? Pues evidentemente a sus otros parientes, a sus tíos, a sus primos, a sus abuelos, a su presidente, a sus gobernadores, a sus dioses, a su casa, a su perro, a su todo. ¿Qué le pasó? ¿Qué les acaba de pasar todavía? Pues les vino una plaga tras plaga, tras plaga, tras plaga, o sea, quedó destruido toda su ciudad, su casa, su familia, y pues él salió. Ahora, ¿de dónde se dice que salió? Porque dice salió, fíjense, dice salió entre los hijos de Israel, como de repente aquí salió este cuate, ¿no? ¿Cómo que salió? Pues bueno, salió porque se fue entre el pueblo. Y dijo Yeshua, bueno, va a haber momentos en que va a crecer el trigo y la cizaña, ¿no? Van a estar ahí juntos y nadie los va a diferenciar hasta que ya vengan las cosas fuertes. Ahí sí vamos a ver quién es trigo y quién es cizaña. Así va a haber una multitud de gente mezclada entre verdaderos creyentes. Pero va a haber situaciones que van a evidenciar el carácter y la raíz de cada uno. Y yo no dudo que la raíz de este hombre era de amargura, era de rencor. Porque él pudo haber hecho muchas otras cosas. Si está peleando con un cuate, ¿sabes qué? Pues te mato, o te maldigo a ti, o te hago tal cosa. Pero ¿contra quién se fue? Que fue contra Dios. Entonces Dios recibe a todos, pero tenemos que dejar nuestro pecado atrás. O sea, si estamos dispuestos a ser parte del pueblo de Dios, tenemos que cargar con el yugo que implica ser parte del pueblo de Dios y estar dispuestos a no mirar atrás. Eso sí es una cláusula muy clara, porque una misma ley tendrás para el natural y para el extranjero, porque Dios no hace acepción de personas. También dicen Romanos, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, ciertamente también es Dios de los gentiles, es decir, no hay ninguna diferencia. Este hombre no está siendo juzgado por el hecho de ser hijo de un egipcio, sino por lo que él hizo simplemente, por la acción. De eso es de lo que Dios nos hace responsables. Dios recibe a todos, pero tenemos que cuidar esto. Ahora, ¿de quién era hijo este hombre tan particular? Bueno, dicen los sabios, dicen los rabinos, que este hombre era nada más y nada menos que el hijo del hombre a quien Moisés mató. ¿Se acuerdan que Moisés mató a un egipcio? Y por eso se fue y ahí se desató toda la historia que ella. Bueno, pues se dice que este hombre era el hijo de esta persona. Entonces, ¿tú crees que veía a Moisés muy, no sé, así como su líder, su pastor? Pues quién sabe, ¿no? O sea, yo creo que ya traía ese rencor. Pero bueno, es lo que dice la tradición. Y se dice que se estaba burlando del mandamiento justamente de los panes, porque está inmediatamente, ¿no? Esta historia como que se bueno, ¿y qué tiene que ver? Estamos hablando del hogar y de lo que hacían los levitas, y ya por acá nos estás hablando de este cuate que está blasfemando. Dicen en el Talmud que este hombre se estaba burlando justamente de este precepto de los panes que se cambiaban cada semana, diciendo, oye, si los reyes, ¿tú crees que comen el pan de hace 8 días? ¿Tú crees que Barack Obama les sirven sus panes blancos, estos Bimbo, o estos así de los tiesos de hace 8 días? Pues yo creo que están así como que saliditos, ¿no? O sea, fresco, todo nuevo, todo así. Dice, ay, ¿cómo es posible que su Dios, que su rey, acepte panes de 8 días? Y además se los dé a sus levitas, a sus sacerdotes. O
se estaba burlando, que se estaba jactando. Entonces, pues este otro no le gustó y empezaron a discutir. Moraleja, no discutas con un necio, ¿no? Si ese fuera el caso, no te pongas a discutir con alguien que está burlándose, que está, pues justamente blasfemando los mandamientos de Dios. Yeshua dijo, no des lo santo a los perros, ni deis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Por qué? Porque se van a voltear, bueno, las van a pisotear, se van a voltear y se te van a venir encima. Entonces, hay veces que ciertas cosas es mejor ni comentárselas a la gente, porque lo van a tomar así. Y tú te vas a enojar, porque luego es lo que pasa, porque si te enojas pierdes. Entonces mejor, si ya sabes cómo eres, mejor ni andes haciendo comentarios, porque mira lo que pasa, ¿no? Le vas a cargar maldición a alguien. Entonces este hombre se dice que por ahí empezó la discusión, no sabemos. Pero independientemente de eso, sí nos deja muy claro la advertencia. Y esta advertencia ya estaba escrita desde antes. Desde antes Dios dijo que en Éxodo 22, dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. También la palabra jueces es la palabra Elohim. No injuriarás, no maldecirás, no insultarás a Dios. ¿Por qué un castigo tan severo? Podríamos preguntarnos. Oye, pues hay mucha gente que hasta canta, ¿no? Hay canciones que son una maldición contra Dios, son blasfemia, ¿no? ¿No han escuchado alguna vez canciones así? Están maldiciendo a Dios. Están blasfemando el nombre de Dios, esa gente. Y además con letra y con música y con todo. O sea, no nada más es para ellos, sino para que otros se las aprendan y las canten. Sin embargo, Dios tiene un tiempo y Dios quiere que todos obren el arrepentimiento. O sea, eso no quiere decir que esa persona no vaya a ser juzgada. Quizás más, ya fue juzgada, lo único que falta es la sentencia y no lo sabe. Eso es lo único que está en el plano de Dios. Ya fue juzgada y decretada. Lo único que falta es que llegue la sentencia. Tan, tan. Pero, ¿por qué un castigo así? Incluso cualquiera de nosotros pudiéramos pensar que pudiera caer en eso. Porque recuerden el tema de Levítico, ¿cuál es? ¿Cuál es el tema de Levítico? Así, una palabra. Santidad. El tema central del libro de Levítico es santidad. Entonces aquí Dios dice, yo no voy a permitir que estén blasfemando el nombre de Dios. En Éxodo capítulo 20 también dice que no podemos tomar el nombre de Dios en vano. No podemos como que jugar con el nombre de Dios o cargar el nombre de Dios o representar a Dios de una forma no santa o de una forma que haga que otros blasfemen el nombre de Dios. Ahora, fíjense otros detalles que nos da aquí el pasaje. Que dice, bueno, que blasfemó y maldijo. Y bueno, más allá de pensar, y no quiero que vayan a pensar justamente, ¿qué es blasfemar el nombre de Dios? O sea, ¿qué es lo que dijo? ¿No? Así cualquiera diría, bueno, pues, ¿qué dijo? Bueno, pues por algo no está escrito, ¿no? Yo creo que así por eso dijo, ¿sabes qué? No lo pongan. Porque entonces alguien va a caer en la fórmula de, ok, pero si no lo dices así, entonces no es. Blasfemar básicamente es negar la existencia de Dios mismo, ¿sabes? Una persona que le da la espalda a Dios en franca rebeldía, eso es blasfemar el nombre de Dios. Porque darle la espalda a Dios es simplemente renunciar a toda la fe, a los principios básicos de la fe, que es que Dios existe. Eso es lo básico, eso es como el kinder, son las manzanitas. Si una persona ni siquiera cree aquí ya, por lo menos de forma intelectual, que existe un creador, pues entonces está muy difícil. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que es muy difícil, dice es imposible. Es imposible caerle bien a Dios si tú ni siquiera crees que existe. Esa es una de las peores ofensas para Dios. ¿Cuál es? Es decir, tú no existes para mí. Yo vivo como si tú no existieras. Es horrible cuando en una situación de pareja o como sea, de amistad, así como de, ¿sabes qué? Pues tú ya no existes. O sea, ya dejaste de existir para mí, no hay más. Es de las peores situaciones, porque por lo menos cuando te estás enojado, bueno, pues ya te estás ahí diciendo, ¿no? Ya por lo menos dices, oye, sí me importa, o sí te importa, o sí te duele, o sea, estás vivo. Pero si, ¿sabes qué? Pues no, ni te fumo ni nada. Eso es una manera de darle la espalda a Dios, es una manera de blasfemar a Dios. Porque Dios está todos los días trabajando por mostrarnos quién es Él. Las estrellas, la luna, el sol, todas las cosas fueron creadas para dar testimonio de Él.
Pues bueno, si ya tienes esa fe, tampoco no te creas lo máximo. Estamos en el kinder, es lo mínimo. Así que es imposible agradar a Dios, y cuando una persona le da la espalda así, es una manera de blasfemar. Yeshua también dijo algo, dice, aquel que blasfemare, aquel que hablare mal contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero aquel que blasfemare contra el Espíritu no le será perdonado ni en esta vida, ni en la otra. O sea, en ninguna. ¡Wow! ¿Y tú sabías que la Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo, como aparece en nuestras Biblias, se le conoce como otro nombre de Dios? ¿Como una forma de la manifestación de Dios? El Espíritu de Dios, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es una de las funciones principales que tiene? Es convencerte de que Dios existe y de que te arrepientas. Esa es una de las principales funciones. Es la voz que de repente estás en la noche, no es el café del insomnio que te está dando. A veces es la voz de Dios que te dice, oye, ya haz lo correcto, oye, ya perdona, oye, ya, o sea, ya cambia, o haz esto, ¿no? ¿Por qué no piensas en otra cosa? ¿Por qué no haces esto? Es esa voz. Entonces, hay maneras de apagar esa voz, pero cuando esto se hace de manera continua, cuando se hace un estilo de vida, eso es darle la espalda a Dios. Y este hombre lo llegó a hacer. Él fue testigo de todos los milagros, de todo el juicio de parte de Dios. Él era un testigo perfecto de que Dios estaba decretando juicio sobre ¿quiénes? Sobre la idolatría, sobre justamente los blasfemos, sobre los duros de corazón, como Faraón. Y aún así, llegó a maldecir a Dios. Llegó a maldecir a Dios. Tenemos que hacer un esfuerzo cuando estamos pasando un momento difícil por no tirar la toalla. Por decir, Señor, que me falte lo que sea, menos fe. Que me falte lo que sea, menos la fe. Porque si pierdes la fe, pues pierdes todo. Y esta historia también trae algunas otras cosas interesantes, porque este hombre llamado, bueno, no sabemos el nombre, dice que su madre se llamaba Selomit, ¿no? Selomit viene de la raíz también que tiene que ver con Shalom. Shelomit y Shalom son palabras similares. Shalom significa paz, ¿no? Básicamente es paz, es armonía. Y dice que también viene dice Shelomit, hija de Dibri. Dibri viene de la palabra Dabar. Dabar, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? Palabra, ¿no? Palabra, el hablar. La palabra, que fue justamente su pecado, ¿no? El hablar. Y dice que viene de la tribu de Dan. La tribu de Dan es también conocida como los chicos malos, ¿no? De Israel. ¿Por qué los chicos malos? Porque fue una tribu que se desvió. Se desvió de los caminos del Eterno, fue una de las 10 tribus que fue llevada en cautiverio. Y era conocida también la tribu de Dan porque fue el lugar donde se establecieron estos becerros de oro, ¿se acuerdan? Por Jeroboam, en Dan y en Beersheba. Fue un lugar también de continua idolatría. Estaba en un punto estratégico ahí en Israel, como en la parte, sí, en las tribus del norte, pero como que en la parte media. Hay una profecía muy particular sobre la tribu de Dan, que me gustaría que leyéramos en Génesis 49, verso 16 y 17. Dan significa juicio, ¿se acuerdan? O tiene que ver con juzgar. Génesis 49, 16 es un capítulo muy importante porque es profético. Ya lo estudiamos y les invito a que lo reescuchen. Sobre el destino de las tribus, a dónde irían, qué pasaría con ellas. Está Jacob en el lecho de muerte, viene el Espíritu de Dios sobre él y entonces él empieza a manifestar así sobre cada hijo qué es lo que va a suceder. Imagínate que tu papá te va a dar así la última profecía o de lo que va a acontecer con tu descendencia, y esto es lo que le dice a Dan. Génesis 49, 16, Dan juzgará a su pueblo. ¿Por qué? Porque viene de juzgar, va a ser un juez de alguna manera, como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino. La descripción que da de Dan es una serpiente, y bueno, ya desde ahí podríamos empezar a relacionar con lo que sucede en Edén. Junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo
y hace caer hacia atrás al jinete. O sea que, imagínate, o sea, si se esconde en el camino y ve que pasa el jinete, le muerde el caballo y tira al jinete y pues lo hace caer hacia atrás. O sea, es la peor caída para un jinete, ¿no? Pues si se cae hacia atrás, pues es mortal, ¿no? Es una caída muy peligrosa. Entonces, de aquí se deduce, para algunos que les gusta mucho la cuestión de profética y apologética y todo esto, que de la tribu de Dan vendrá el antimesías. Que el antimesías o el anticristo tendrá ascendencia judía, efectivamente, pero va a ser una mezcla, justo como este hombre, judío o hebreo o israelita en ascendencia, pero pues también de Egipto, ¿no? Pero también del mundo. Ajá. Por este tipo de profecías que se dan y por este evento tan particular que nos manda la Torah, que nos enseña la Torah. ¿Por qué? Porque sí dice su madre se llamaba Shelomit, hija de Dibri, es decir, de paz, y hablará paz. O sea, Dabar Shalom. ¿Qué es lo que va a hablar a este hombre, si fuese el caso? Va a hablar palabras de paz. Y que dijo, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción de repente. ¿Cómo podrán confiar los judíos en una persona así? Pues considerando que también es suyos, ¿no? Que es de los suyos, que está entre ellos, que salió de Egipto, que habla palabras de paz, que es hija de judía, ganará la confianza de ellos de esta manera, como una serpiente, pues que está, no la ves, pero en cuanto pasa el jinete, ya que le da la espalda, ahora sí, ahí muerde, y pues ya lo hace tirar, lo hace caer, lo golpea. Dan es una de las tribus que no aparece en el libro de Apocalipsis, ¿lo habían notado? Dentro de los 144,000 sellados aquí en la frente, la tribu de Dan no aparece ahí. Y bueno, podría haber otras razones. Pero bueno, esto nos hace pensar también que, bueno, pues que hay algo ahí. No estoy diciendo, los de la tribu de Dan ya todos se perdieron, ¿no? Ni modo, ya no son salvos. Pues no, o sea, sería muy aventurado de mi parte decir. Pero fíjense lo que dice Daniel 7:25, hablando de un hombre justamente que será exaltado, será levantado, tendrá poder, tendrá eminencia. Daniel 7:25. El profeta Daniel habló de los últimos tiempos, habló de lo que acontecería para Israel ya en los tiempos finales. Dice el verso 25 de Daniel 7, hablará, hablando de esta persona, hablará, es la palabra dabar, palabras contra el Altísimo. O sea, va a estar blasfemando contra Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Para muchos estos son 3 años y medio. Pero se sentará el juez. O sea, lo va a juzgar realmente el juez, como fue en este caso, que no sabían qué hacer con él. Y pues Moisés dijo, a ver, pues aquí dice el juez. Dice, y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Se acabó. Así es. Entonces, así terminó este hombre. Fue juzgado por hablar contra el Altísimo estas palabras. Entonces, pues sí, es muy probable, puede ser que efectivamente el antimesías venga de ascendencia judía, tenga ascendencia judía, pero sea una mezcla. No va a ser, vaya, de padre y madre, sino solamente, y justo hará lo que este hombre. Ganará la confianza, estará entre el pueblo, estará entre ellos, pero va a blasfemar el nombre de Dios. Pero será juzgado por aquel que juzga a todos. Vamos a terminar este capítulo, les voy a tomar 5 minutos más. Volviendo aquí a Levítico 24. Y bueno, pues el Eterno aprovecha todas las situaciones de la vida para seguirnos enseñando. Dice el verso 17, asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, o sea, pues sí, es el castigo del homicida. Aquí está hablando de forma intencional. Así que sabemos que al que matara a una persona, pues tendría que morir, pero también aquí dice el que hiere de muerte. O sea que si alguien hiere a otro hombre, aunque no se murió en el instante, se lo llevan al hospital y se murió, también es juzgado como asesino. El que hiere a algún animal ha de restituirlo animal por animal. ¿Sabes qué? Pues sin querer maté a tu vaca o a tu perro, ¿sabes qué? Pues le tienes que llevar un perro o una vaca, o sea, tiene que ser el equivalente, ¿sale? Dice, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente.
rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se le hará a él. Aquí es lo que se conoce la ley del talión, ¿no? Esta de ojo por ojo y etcétera. Ahora hay que entender esta ley, ahorita vamos a ver. Dice, verso 21, el que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Entonces, bueno, esta ley conocida del talión, o sea, esta ley de equivalencia, de ojo por ojo, diente por diente, realmente no es un principio de venganza, no es una carta que te dice, adelante, desquítate con toda la tranquilidad y gusto de tu corazón. Siempre está la opción de perdonar, siempre está la opción de sufrir el agravio, siempre está la opción de sobrellevar la falta. Siempre está esa opción, o sea, eso no está en contra de ningún mandamiento. No vas a transgredir la Torah si te hacen algo y tú perdonas y no pides el pago justo. Al contrario, estás guardando, estás teniendo mérito. Ajá. Pero lo que está hablando aquí es simplemente evitar impartir venganza, ¿no? Tomarse venganza por su propia mano, y como uno de los principios básicos de Dios es la justicia. Justicia buscarás. Con justicia juzgarás. Entonces, bueno, simplemente dice, ¿sabes qué? No des más allá, no pagues o te desquites más allá, no busques un pago desproporcional, ¿no? Que eso, pues, es tristemente lo que generalmente se da en el ámbito laboral. Me corriste injustamente, pues ahorita me voy a conciliación, arbitraje, y te demando, y te quito, y me llevo la computadora, el mouse, todo, o sea, a ver cómo me pagas, no me importa que estés quebrado, me pagas, ¿no? Y del otro lado también se dan los otros abusos. Entonces, simplemente lo que Dios busca es justicia, no te desquites, no des un pago más allá. Y esto servía para regular, porque nuestro corazón es así. Nuestro corazón es, me hiciste, pues me la pagas, pero no es me la pagas igual, sino me la pagas con intereses. Y dice, no se vale con intereses. ¿Qué es lo que sucedía o que lo llega a suceder todavía? Pues, híjole, le matan al hijo, ¿y qué hace esa familia? Tú me mataste a mi hijo, los narcos y todo esto, pues yo te mato a tus 5 hijos. Si tú me matas a mis 5 hijos, pues yo te mato a toda tu familia. Tú me matas a toda mi familia, ya no queda nadie, ¿va? Y así se pasan de ciudad, de pueblo en pueblo, y se hace una guerra. Y así se empiezan las guerras. Es el principio de una guerra. Y aquí te dice, ¿sabes qué? No lo hagas. Todo es sustituible excepto la vida, dice aquí. Todo es sustituible excepto la vida. Entonces, bueno, lo que te haya dado, lo que te haya quitado, pues nada más es eso, es buscar justicia. Y esto no se hacía por uno mismo, no decía, bueno, ok, tú me picaste un ojo, pues yo llego y te pico un ojo. ¿Sabes qué? Se iba delante de los jueces, se llevaba ahora sí que el caso, y determinaban, bueno, pues esto sucedió, pues esto sería el pago, esta es la parte proporcional, etcétera. Verso 22, un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural. O sea que aquí no hay nada de que, es que yo soy de visita, yo soy extranjero. Es el mismo estatuto, ¿se dan cuenta? Para aquellos que dicen, no, es que yo no soy judío, esto es para los judíos, esto es para los israelitas, no hay. Un mismo estatuto tendrás para el extranjero como para el natural, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y pues esta forma de poner las manos sobre la cabeza, ya lo habíamos estudiado. Era lo que se hacía con las ofrendas de los animales, y era de alguna manera el quitarse esa responsabilidad. O sea, ponían la mano y decían, tú eres responsable de esto. Tú decidiste tu destino. Tú escogiste. Nosotros simplemente estamos ejecutando lo que Dios nos mandó hacer, pero tú escogiste este camino para ti. Y bueno, pues dice aquí, lo sacaron del campamento y lo apedrearon. Y dice que era un mandamiento para toda la congregación. O sea, no era así de, no, yo no voy a ir. No, yo tampoco. No, yo menos. No, yo no. No, es que nadie. O sea, ahí pues sí, tenían que ir todos. Y bueno, también creo que es un principio para sembrar pues temor a Dios, reverencia a Dios. De que, ¿sabes qué? Ya cuando todos estaban viendo la apedreada, ¿sabes qué? Cuidadito con lo que estés diciendo. Cuidadito que se te vaya a escapar algo por ahí, cuidadito con que en tu pensamiento o en tu corazón vayas a negar a Dios, porque no te la perdona. Ahora sí que es un Dios celoso. Ya hiciste un pacto con Él, ¿sabes qué? Ya no me puedo divorciar. O sea, ya no hay aquí de que, no, ¿sabes qué? Siempre no. No, siempre nada, que aquí hasta que la muerte nos separe. Y bueno, dice aquí,
capítulo cierra diciendo, y los hijos de Israel hicieron según el Eterno había mandado a Moshe. A veces hay que hacer cosas que no son agradables. A veces hay que tomar decisiones difíciles. A veces hay que tomar la voluntad de Dios aunque no nos agrade, y a veces así tiene que ser, ¿no? Como cuando corregimos a nuestros hijos, quizás no es lo más agradable, pero tienes que hacerlo cuando ellos están llevando un comportamiento así. Y eso justamente quiero cerrar con ese tema, ¿no? Nos suena muy fuerte el blasfemar el nombre de Dios, o pensar que algún día nuestros hijos o nosotros llegaremos a hacerlo. Como que decimos, oye, ya para que me regrese a ese nivel se me hace muy difícil. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, el que cree estar firme, mejor mire que no caiga. Porque cualquiera de nosotros podemos quedarnos en el camino. El mismo Pablo dijo, no siendo yo galardonador de muchos, ahora resulte que yo voy a ser descalificado. Imagínense, el mismo Pablo dice, si el justo apenas si se salva, ¿dónde va a quedar el impío y el pecador? Entonces, de panzazo, dice, pues imagínate. Entonces, nosotros tenemos que cuidar y muchas veces tenemos que disciplinarnos o disciplinar a nuestros hijos para que no tomen ese camino que algún día, siendo adultos, los vaya a llegar a negar el nombre de Dios. A negar el nombre de Dios. O sea que tenemos que cuidar las actitudes que ellos toman hacia las cosas santas, hacia las cosas de Dios. Y creo que ahora que tengamos nuestro tiempo de oración, va a ser un training, va a ser una prueba. No tienen idea cómo a veces, honestamente, se los digo yo, cuando oramos en casa, yo digo, ¿por qué estos no tienen así como no se hincan y se postran y se reverencian así a Dios? Porque necesitamos ir inculcando eso poco a poco, ¿no? No es algo de la noche a la mañana, pero tenemos que continuar para que ellos tengan ese temor también de Dios y esa certeza que no importa lo que suceda, Dios existe, Dios es real y Dios nos va a dar esa fuerza para seguir adelante. Y por otro lado, que nos dé esa fuerza y esa sabiduría para que como sacerdotes llevemos ¿qué? Hay dos cosas, ¿se acuerdan? Dos funciones que vimos hoy del sacerdote. ¿Cuál era? A ver, que me diga un varón una y otro varón otra. ¿El qué? Ok, el sustento, que era el pan. Ok, el pan físico y el pan espiritual. ¿Y qué otra función tenían los sacerdotes? A ver, otro varón. A ver, ahí. La luz, la menorá, que es la palabra de Dios. Ajá, y que somos nosotros mismos, porque nosotros tenemos llamado de ser luz en nuestras casas. O sea, primero nosotros ser ejemplo. Pero para que haya luz, ¿qué se necesita? Aceite, oración, estar dispuestos a ser machacados por Dios, ¿sí? Bueno, pues oramos justamente, oramos por esto. Amén.